Bueno, muchas gracias Jürgen, muchas gracias a las y los colegas que me antecedieron, muchas gracias a la CEPAL por este espacio de diálogo y de investigación tan necesario sobre un tema tan relevante en la agenda pública y laboral de América Latina y de todos los países de la región. Lo que yo voy a presentar aquí son los principales resultados del estudio que realizamos en Chile sobre promoción del trabajo decente en trabajadores de plataformas en nuestro país. Me voy a abocar en los minutos que tengo disponibles a relevar los aspectos más importantes que obtuvimos como resultados de esta consultoría. Primero, situar brevemente el objetivo de esta consultoría fue caracterizar el estado de situación de trabajadores y trabajadoras de plataformas en Chile en el contexto de las nuevas tecnologías y proponer medidas para asegurar el trabajo decente de estos trabajadores en el contexto nacional. Es decir, hay aquí implícito un doble objetivo. Por una parte, generar un estado de arte, un estado del arte, una suerte de línea base de la situación de trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales en Chile, plataformas locales, por cierto. Y por otra parte, además, observar las dinámicas y las características de esta realidad eh, desde un enfoque, desde un paradigma que es el paradigma promovido a nivel internacional por la OIT como trabajo decente. Y la metodología del estudio incluyó cinco elementos, ¿no es cierto? Por una parte, sistematizamos diversos estudios previos sobre la realidad del trabajo de plataformas en Chile. Generamos una serie de consultas, entrevistas con actores claves que han participado del debate legislativo en Chile sobre una nueva regulación laboral para este ámbito. Además, nos preocupamos de levantar información cualitativa directamente, en primer lugar a través de grupos de discusión con trabajadores de plataformas, conductores y repartidores. Eh, También realizamos un breve análisis del debate legislativo sobre marco regulatorio de trabajadores de plataforma en Chile. En este momento hay varios proyectos de ley eh, presentados ante el Parlamento chileno, pero todavía no se ha llegado a puerto, digamos, con ninguno de ellos en términos de promulgar un nuevo marco legal, digamos, para trabajadores de plataformas. Y finalmente también en esta lógica de levantar opiniones y percepciones de los actores, realizamos un taller de expertos para validar y levantar y priorizar, digamos, ciertos lineamientos de política pública y regulación para promover el trabajo decente en trabajadores de plataformas digitales en Chile. También es relevante señalar el alcance del estudio. Aquí tomamos prestado un esquema que está en la reciente publicación de la CEPAL y de la OIT sobre plataformas, ¿no es cierto?, sobre trabajo de plataformas, y básicamente nos situamos en el ámbito del transporte de personas y reparto de bienes y servicios, es decir, conductores y repartidores. Solamente no voy a entrar en detalle, pero solamente para partir señalando, digamos, desde qué punto, desde qué base partimos. En Chile, en los últimos años, sobre todo previo, un poco antes de la pandemia del COVID, había una serie de estudios, ¿no es cierto?, que permitían generar algunos elementos para establecer una línea base, y esto nosotros lo sistematizamos en el informe de la consultoría. Eh, por cierto, habían antecedentes desde datos internacionales de la OIT, que incluían algunas cifras para Chile, un estudio comparativo del BID con conductores de Uber en 4 países, entre ellos América Latina, un estudio, una encuesta que se hizo, que hizo Datalab, una consultora que fue contratada por la Dirección de Trabajo en ese momento,
donde se encuestó a conductores y repartidores, en concreto conductores de Uber y repartidores de Corner Shop. Está un informe que elaboró la Comisión Nacional de Productividad, que también genera datos relevantes. Pero además también habían otros estudios, no todos ellos publicados. Por ejemplo, el de Datalab no está publicado, pero está disponible el informe. Y por lo tanto el valor del documento es que también pone en común todos estos insumos. Pero también habían otros estudios, por ejemplo, un estudio del CERNAC, Servicio Nacional del Consumidor, que estudió los reclamos de usuarios, de consumidores de plataformas de despacho, pero lo consideramos interesante porque una de las conclusiones de este estudio, Servicio Nacional del Consumidor, una de las conclusiones es que ellos recomiendan avanzar en una regulación laboral del ámbito de los trabajadores de plataformas, porque finalmente ellos llegaron a la conclusión de que en las condiciones laborales las y los repartidores de plataformas de despacho incidía directamente en la experiencia del usuario consumidor. Entonces eso también es interesante, porque desde distintos ámbitos hay evidencia que apunta hacia la necesidad de regular el sector. Bueno, y otros estudios también, el documento del Ministerio del Trabajo, el informe de la mesa técnica que convocó a diversos actores y expertos sobre el tema, el estudio de Asenjo y Codú, publicado recientemente por la OIT, que también incluye levantamiento de información primaria a través de una encuesta con trabajadores de plataformas, el informe reciente de la CEPAL y la OIT, el informe de Fair Work, publicado hace algunos meses, que aplica una metodología estandarizada en varios países, entre ellos Chile, que permite establecer el cumplimiento de ciertos estándares laborales en el ámbito de las plataformas. Un policy paper reciente publicado en la Universidad de Chile, que es interesante porque de alguna forma sitúa los desafíos y las problemáticas de los trabajadores móviles digitales, pero desde un punto de vista de política urbana. Entonces ellos hacen un análisis más bien desde el punto de vista de cómo generar políticas de ordenación espacial para este tipo de trabajadores. Y también, más reciente, dentro, en el marco de los estudios de la Universidad Católica que han estado aplicando encuestas regulares sobre la situación del empleo en Chile, en una de esas encuestas ellos incluyeron un módulo especial para estimar la cantidad de trabajadores y trabajadoras de plataformas, repartidores y conductores en Chile. Ese es un tema bastante clave porque no tenemos una cifra exacta de cuántas personas se dedican a este oficio. Tenemos estimaciones que fluctúan. La máxima citada en algunos de estos estudios, la máxima estimación habla de 600.000 personas, la mínima habla, que es el centro de la Universidad Católica, habla de 170.000, algo por allí. Entonces, pero estamos en ese rango. Lo que sí está claro es que durante la pandemia la cantidad de trabajadores y trabajadoras de plataforma en Chile aumentó de manera importante. Sobre el debate regulatorio, bueno, hay aquí diversas iniciativas que están analizadas en el informe. Hay un proyecto presentado originalmente por el gobierno que básicamente planteaba mantener la situación regulatoria del sector tal como está ahora, es decir, sin reconocer la existencia de relación laboral, pero sí estableciendo digamos, obligación de formalizar la prestación de servicio a través de boletas de honorario. Por un lado está ese proyecto, hay otro proyecto de un conjunto de diputados que plantea abiertamente reconocer la relación laboral de dependencia de todas y todos los trabajadores de plataformas, independiente de la cantidad de horas que dediquen a ellas. Hay un proyecto originado por un conjunto de senadores y senadoras que plantea una solución intermedia que en algunos casos reconoce la relación de dependencia de los trabajadores de plataforma en el caso de que ellos le dediquen una cantidad de horas significativa a la plataforma, y en otros casos los asume como trabajadores independientes, pero avanza en términos de la protección social y el reconocimiento de garantía de ciertos derechos básicos.
Hay también, desde los últimos 2 años, diversas iniciativas que han sido impulsadas desde el ámbito laboral. El mundo de los trabajadores de plataformas es un mundo atomizado, con baja capacidad de organización, tal como se señalaba en algunas de las presentaciones anteriores, eh, pero que ha ido generando ciertos modos de organización y asociación que han ido promoviendo, ya sea a través del poder, de las cortes, digamos, del sistema judicial, ¿no es cierto?, a través de juicios, o también a través de algunas propuestas o a través de ciertas manifestaciones públicas, han ido instalando en el debate algunos temas desde el ámbito laboral. Y además está, ¿no es cierto?, esta mesa técnica del gobierno. Tenemos entonces una situación donde hay una multiplicidad de propuestas dando vuelta. Entonces nosotros quisimos avanzar levantando las percepciones de los actores dentro de este escenario, ¿no es cierto?, de debate público. Yo aquí seleccioné solamente algunas láminas, el detalle de todo esto está en el informe, en el documento completo, pero me parece interesante, en primer lugar, relevar esta lámina que muestra la percepción de los trabajadores de plataformas, percepción cualitativa, ¿no es cierto?, que muestra un poco la dualidad o las dos caras de la moneda desde el punto de vista de cómo viven los propios trabajadores y trabajadoras y el hecho de dedicarse al reparto o al transporte de pasajeros. Eh, por un lado, hay una valoración subjetiva positiva, se aprecia claramente, este imaginario, esta idea de la autonomía, de la independencia. Yo soy mi propio jefe, puedo generar mis propios ingresos, tengo cierta tranquilidad para manejar mis horarios. Ese es como el relato o la narrativa positiva que los mismos trabajadores hacen. Pero al mismo tiempo está junto con esa narrativa positiva, ¿no es cierto? Hay una narrativa también negativa sobre todo que tiene que ver con la extensión de la jornada y con la sensación de inseguridad y falta de protección, ¿ya? Y obviamente estas dos caras de la percepción subjetiva de trabajadores y trabajadoras que son muy consistentes con este debate que hay, ¿no es cierto?, en el mundo de los expertos, desde los estudios nacionales e internacionales, en términos de cómo establecer una definición de una categoría que dé cuenta de ambas realidades, que dé cuenta de los atributos positivos de la independencia, pero en un marco de protección. Y de protección y de reconocimiento también de vínculo laboral. ¿Cómo compatibilizar esas dos cosas? Y ahí, bueno, las presentaciones anteriores dieron cuenta de manera bastante adecuada de los mismos opciones que están en juego en el caso chileno, desde reconocimiento pleno de relación laboral hasta definición de alguna categoría intermedia, hasta mantener la situación tal como está actualmente, pero con mayor protección social. Y otra lámina que me interesaba relevar aquí, ¿no es cierto? El detalle, como digo, está en el documento, pero es esta lámina que es construida desde el taller de expertos que hicimos, en el cual participaron casi 30 especialistas del ámbito académico, abogados laboralistas que han participado directamente en el debate legislativo, economistas, sociólogos, urbanistas, es decir, un grupo bastante diverso, pero de gente que ha estado directamente vinculada tanto desde el gobierno como desde el parlamento, como desde los actores laborales en este debate. Y a pesar de las diferencias que se manifestaron en este taller, diferencias lógicas que son las que yo mencionaba antes sobre cómo abordar la regulación del sector, sin embargo, es interesante destacar, y esta lámina lo resume, ¿no es cierto?, esta nube de palabras lo resume, los aspectos prioritarios de una política pública para el sector. Independiente del enfoque que se adopte, hay consenso en que lo fundamental es avanzar en seguridad social, en protección social y en respeto de derechos fundamentales, ¿ya?, de quienes trabajan en el ámbito de las plataformas. Y me parece que esto es muy, muy relevante. Y también es interesante, también desde también esto levantado desde este mismo taller de expertos, cuando les pedimos priorizar los elementos más relevantes para una regulación y una política pública para el sector.
Aquí estas categorías estaban predefinidas en base a la revisión bibliográfica y en base al enfoque de trabajo decente, y lo que los expertos mencionaron como los aspectos más importantes o más prioritarios de ser regulados para el caso de Chile. En primer lugar, ¿no es cierto?, las condiciones de salud y seguridad laboral. En segundo lugar, estabilidad y protección frente a riesgos. En tercer lugar, cobertura y seguridad social. Y en cuarto lugar, con iguales menciones, el reconocimiento del vínculo laboral y los mecanismos de diálogo social y asociatividad. Eh, Fíjense que es interesante, a pesar de que hay una dispersión de opiniones, de que todas ellas, incluso las dos últimas que mencioné, que tienen 10 menciones, ¿no es cierto?, estamos hablando de un nivel de consenso transversal importante sobre que hay que avanzar en estos elementos. Y evidentemente avanzar en estos elementos va de la mano con reconocer de alguna manera la existencia de un vínculo laboral que puede ser flexible, que puede ser definido de una manera especial, pero tiene que haber algún grado de garantía en ese sentido. Me Y quedan 5 minutos. finalmente, Pablo, ok, 5 minutos. Jürgen, ok, sí. Y finalmente entonces voy a centrarme en las conclusiones. En primer lugar, conclusiones con respecto a las características del trabajo de plataformas en Chile. Y en segundo lugar, con respecto a, en la siguiente lámina, con respecto a los desafíos de política pública y de regulación del sector. Con respecto al trabajo de plataformas, las conclusiones del estudio son básicamente 7, las que están señaladas acá. En primer lugar, es fundamental avanzar hacia un concepto ampliado de trabajo que vaya más allá de las definiciones más restringidas de lo que es el empleo, para dar cuenta de estas nuevas modalidades. Estoy muy de acuerdo con lo planteado en las presentaciones anteriores, en el sentido de que cuando hablamos de nuevas formas de empleo, en realidad no son tan nuevas. Lo nuevo es que están ahora mediadas por plataformas digitales, intermediadas por algoritmos, pero en realidad son nuevas formas que son expresiones tal vez de modalidades emergentes que ya se conocían anteriormente y que están ahí en una zona gris entre la informalidad, la formalidad, la precariedad o no. Entonces, pero es necesario entonces un concepto ampliado. En Chile hace algunos años se dio todo un debate sobre el concepto de empresa, más allá de la definición jurídica, y se llegó a un acuerdo, a un consenso expresado en la regulación del trabajo, a un consenso en torno a la primacía del principio de realidad. Bueno, ese mismo criterio a nuestro juicio deberá aplicarse también en el concepto de trabajo que dé cuenta también de trabajos atípicos como el de plataforma. Una segunda conclusión es la necesidad urgente de cuantificar el universo de los trabajadores de plataformas. Como yo les mencionaba, hay distintas estimaciones que fluctúan bastante, pero no existe un dato oficial de cuántos y cuántas trabajadoras de plataformas existe en Chile. Es fundamental avanzar hacia la incorporación de esta categoría en las estadísticas oficiales. Tercera conclusión, bueno, la pandemia del COVID, al igual que en muchos otros ámbitos laborales, también en este ha profundizado dinámicas que ya existían anteriormente. Entonces, el ámbito de los trabajadores y trabajadoras de plataforma se ha expandido durante la plataforma en el marco de una crisis del empleo bastante profunda. En Chile se destruyeron desde el inicio de la pandemia 2 millones de empleos, de los cuales se han recuperado más o menos la mitad. Eh, pero 2 millones de una fuerza laboral de más de 8 millones, es decir, estamos hablando de una destrucción bastante significativa de empleo. Y obviamente eso afectó tanto al sector formal como informal, pero obviamente el trabajo de plataformas fue también una forma de buscar obtener ingresos ante la crisis. Esa es la tercera conclusión. La cuarta conclusión es la situación de precariedad laboral, pero también la situación de brechas de trabajo decente. ¿Ya? Una quinta conclusión es que los trabajadores de plataforma son heterogéneos, pero hay ciertos patrones comunes en términos de distintas dimensiones que coinciden bastante con las mencionadas anteriormente, sobre todo en el caso de la presentación de México.
Sexta conclusión, el trabajo de plataformas digitales también tiene efectos sobre la subjetividad de las personas, sobre la forma en que se vive o se experiencia subjetivamente, cualitativamente, el hecho de trabajar. Y como digo, esa subjetividad no solo está asociada a los aspectos negativos de la precariedad laboral objetiva, sino que también hay valoración positiva de algunos aspectos, y es relevante tener en cuenta las dos caras para poder entender la dinámica del sector. Y finalmente, dimensiones relevantes para abordar a los trabajadores de plataformas, género. Si bien los trabajadores de plataformas son en su gran mayoría de hombres, sin embargo hay una creciente participación de mujeres, sobre todo en el ámbito en el contexto de la pandemia. En el caso de Chile también es muy relevante el país de origen, la situación de las y los migrantes que tienen una alta participación en el trabajo de plataformas, y también del nivel educativo. Esto es relevante. Hay una diversidad también de nivel de cualificaciones de quienes trabajan en plataformas, y entonces tenemos, claro, personas de bajo nivel educativo, pero también tenemos personas de muy alto nivel educativo, con estudios superiores incluso, y eso da cuenta entonces de la necesidad de abordar los fenómenos de gestión y desarrollo de competencias, no solo para trabajadores, no solo para el trabajo de plataforma, sino para el mercado laboral en general. Y ahí hay un tema bastante relevante. Y finalmente, conclusiones de política pública. Los elementos claves que debiera abordar una regulación laboral para este segmento o este mundo. En primer lugar, debiera considerar la mayor protección y garantía de derechos básicos, considerar el aseguramiento de condiciones de salud y seguridad, protección frente a riesgos de salud y seguridad laboral, estabilidad y protección ante riesgos, riesgos también, riesgos, digamos, físicos por el hecho de trabajar en el espacio urbano, el tema de la cobertura de seguridad social, el respeto o el reconocimiento de mecanismos de diálogo social y asociatividad de los trabajadores, hacerse cargo del debate sobre la laboralidad. Más allá de la fórmula concreta que finalmente se vaya a adoptar, es importante reconocer, ¿no es cierto?, la existencia de un vínculo laboral en modalidades que pueden ser flexibles, pero que debe ser reconocido como tal. La protección de ingresos y la regulación de la extensión de la jornada laboral. Para abordar todos estos temas, además de todos los elementos que están relevados en el documento y de los distintos proyectos de ley que están en discusión en el Congreso, Chile también en este momento enfrenta una gran ventana de oportunidad que tiene que ver con un debate nacional sobre un nuevo pacto social en el marco de la elaboración de una nueva constitución. Y evidentemente que ese es un espacio adecuado para poner, junto con todos los otros ámbitos que ya están discutiéndose en el Congreso, pero a nivel constitucional también sería relevante, no en particular para el trabajo de plataforma, sino en general para el trabajo y para las condiciones de trabajo decente, establecer en la nueva Constitución ciertos elementos, definiciones, garantías, que por cierto también debieran aplicarse al ámbito de las plataformas digitales. Muchas gracias.